Amada iglesia, muy buenos días. Buenos días. La paz y la gracia del Señor esté con todos ustedes. Amén. De la misma manera saludo a la iglesia virtual que nos están viendo, a todos nuestros hermanos, en especial a la iglesia de la comunidad quichua. Y vamos a entrar a nuestro culto de adoración y exaltación de la palabra del Señor. Vamos a orar conforme a lo que demanda el Señor, para que entremos en oración por este día maravilloso, por este culto que reverencia su santo nombre, y vamos a cantarle también, hermanos. Pero primeramente, oremos para la gloria de nuestro Dios. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias que podemos estar reunidos en tu nombre y para tu gloria. Este es el día que tú has escogido para alabarte, Señor. Este día ha sido instituido por ti en la creación del mundo, Señor, y por eso se celebra perpetuamente por tu iglesia, para tu gloria. Gracias por darnos este privilegio de poder orar, de poder guiar a nuestra iglesia, de poder guiar a otros hermanos, Señor, a invocar tu nombre, a glorificarte y a adorarte en este santo día de reposo. Hoy descansamos en ti y queremos seguirlo haciendo durante este día para tu gloria. Enséñanos a dirigirnos a ti con acción de gracias, con un amor sincero, genuino, por tu palabra, por tu ley, para meditar durante este día y durante este resto de semana en lo aprendido, Señor. Damos gracias por la presencia de todos nuestros hermanos, los que estamos aquí reunidos, los que están allá de una forma virtual y que también pueden disfrutar de tu palabra, de este culto reverente a ti. Oh bendito Dios glorioso, eterno, infinito en poder, en sabiduría, en entendimiento de todas las cosas, porque tú las creaste, Señor, y fueron creadas para tu gloria. Descansamos en tu santo amor. Reverentemente a ti, Señor, también pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestra vana manera de vivir. Perdona a tu iglesia, Señor. Perdónanos a cada uno de nosotros por nuestros pecados. Perdónanos porque día a día pecamos contra ti. Día a día transgredimos tu ley, Señor. Guíanos a toda la verdad. Guíanos cada día a permanecer fieles a ti y a tu palabra. Tu verdad es nuestra luz. Tu verdad es la que nos liberta del pecado. Tu verdad es la que trae entendimiento a nuestra mente y corazón. Que haya deleite y disfrute de tu palabra en este día. Que haya disposición, porque tu Santo Espíritu ha preparado corazones y mentes abiertas para escuchar tu verdad. Pero también que se cierren las mentes y los corazones para lo que no es tuyo, Señor. Para todo pensamiento vano y perverso que quiera introducirse en un momento de devoción a ti y de solemnidad. Te damos gracias, Señor, por darnos tu perdón, porque nos has lavado con tu sangre preciosa, por nuestros pecados pasados, los presentes y los futuros, Señor. Gracias por darnos victoria en Cristo. También queremos orar, amado Dios, por nuestra hermana Iglesia Bautista La Vid en Río Negro, por su pastor Javier Camargo, por la reapertura de esta iglesia y la obra misionera en el oriente. Señor, que seas tú respaldándolos en todo, para que fielmente puedan reunirse y reabrir sus puertas. Y también seas tú asistiéndoles con las finanzas para el sustento de ellos, para que sean finanzas favorables. Y también, Señor, para que consolides este liderazgo en esta iglesia y que crezca, para que tu palabra corra y sea glorificada en toda esta zona del oriente, no solo en Río Negro, sino poblaciones aledañas allí, Señor. Que seas tú asistiendo al pastor, dándole sabiduría, entendimiento de tu palabra, para que cada día proclame tu palabra tal y como está escrita, y no como mandamiento de hombre, sino mandamiento de Dios. Gracias, Dios Todopoderoso,
por darnos este privilegio de orar también por nuestros hermanos. Vamos a cantar nuestros himnos de alabanza, himnos de adoración. Vamos al himno número 24. Un momento, mis hermanos, que no tengo el himnario acá. Himno número 24. Cuando la iglesia esté lista, todos digamos amén. Amén. Bendito Dios, porque tú eres nuestra roca en la cual estamos cimentados. Viva Jehová y bendita sea mi roca. Himno número 309. Toma de la fuente. 309. Toma de la fuente de agua viva. Estamos todos allí, hermanos. Amén. Amén. Páguese el pecado abrumado y nada llama de satisfacción. Mas cuando fui a la cruz de Cristo el Salvador, agua abundante halló mi corazón. Toma de la fuente de agua viva, fuente eterna, agua del raudal. Toma de la fuente de agua viva, fuente de agua viva celestial. Oh, cuán dulce raudal de Dios brotando está, felicidad y gozo me brindó. En gloria, gracia y bendición mi vida irá, por eso aleluya canto yo. Toma de la fuente de agua viva, fuente eterna, agua del raudal. Toma de la fuente de agua viva, fuente de agua viva celestial. Oh pecador, porque a Jesús no viene sol, y así su agua deben aceptar. Él dice fuente de agua eterna y libre soy, la sed es cuando puedo atacar. Toma de la fuente de agua viva, fuente eterna, agua del raudal. Toma de la fuente de agua viva, fuente de agua viva celestial. Tomamos de la fuente de agua viva, de la fuente de nuestro Señor Jesucristo, de su palabra en este día, de las oraciones,
de los cánticos que proclaman tu nombre. Vamos al himno número 533. Himno 533. Está por Cristo firmes. Y hoy te exaltamos de una manera gloriosa. Vamos a dedicar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Pueden tomar asiento, mis hermanos, con devoción a nuestro Dios, dándole gracias por su provisión, dándole gracias porque nos ha concedido nuestros empleos y podemos dar esta ofrenda a la obra magnífica de nuestro Dios, al extendimiento de su obra. Padre Santo, te damos gracias por lo que tú provees a cada hermano, Señor. Tú eres nuestro sustentador, eres nuestro proveedor. Y por eso, Señor, de lo que tú nos das, eso mismo queremos dar. Señor, que esto sea retribuido de una manera amorosa, de una manera piadosa y santa, porque es para nuestro Dios. Gracias, Señor, por lo que tú haces en nosotros y por darnos la mente para ofrendar y el corazón para hacerlo en la obra de nuestro Señor. Te damos muchas gracias. Amén. Amén. Y amén. Mientras se recogen los diezmos y las ofrendas, los voy a dejar en manos de nuestro pastor Héctor, que nos viene a predicar la santa e inerrante palabra de nuestro Dios. Mis amados, muy amados en el Señor, es un deleite estar otra vez aquí, todos juntos en la armonía del Señor, disfrutando de su presencia. Lo mejor de esta reunión es que Él está aquí en medio de nosotros. Y Él es digno de que le alabemos, digno que le adoremos. Y parte de nuestra adoración es la meditación en la palabra del Señor. Parte de nuestra adoración es prestar atención diligentemente a lo que Él va a hablar hoy a su pueblo. Hoy el Señor trae la palabra de Dios para edificación de la iglesia, para la adoración al Señor también. Trae la palabra de Dios para que el Evangelio llegue a todos aquellos que aún no han creído en el Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios viene para avanzar el reino de Dios
en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestro entorno, el trabajo, la empresa, el estudio, la universidad. Y para que el reino de Dios se establezca en medio de un mundo perdido y pecador. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que tiene poder para hacer. Y por eso no podría yo desperdiciar mi tiempo hablando las futilidades humanas. Y tenemos que invertir nuestro tiempo exponiendo la palabra de Dios. La palabra de Dios es celestial, la palabra de Dios es espiritual, la palabra de Dios es santa y la palabra de Dios nos confronta. Por eso es menester que para escuchar la palabra de Dios, para meditar la palabra de Dios, para entender la palabra de Dios y para poner por obra la palabra de Dios, nos dispongamos en oración, sometiendo nuestro cuerpo, nuestra carne, al gobierno del Espíritu, para que la palabra sea esa espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo, hasta allá donde tiene que entrar y cercenar el cáncer del pecado que es nosotros, para producir la vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Inclinemos pues nuestros rostros y oremos al Señor para que la palabra de Dios corra y sea glorificada esta mañana en su iglesia. Amado Dios y buen Redentor nuestro Señor Jesucristo, como iglesia tenemos el gran privilegio, este privilegio solamente lo tenemos los santos, de conocerte personalmente mediante la revelación de las Escrituras. Hoy estamos frente a tu santa palabra y el mayor motivo de nuestra vida para estar frente a tu palabra, escuchar tu palabra, es el de conocerte a ti. Señor Jesús, enséñanos a conocerte. Así como los griegos vinieron a los apóstoles y le dijeron, queremos ver a Jesús. Hoy te suplico, Señor, que a través de la predicación de la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, tu pueblo vea a Jesús. Y los que no han creído, vean a Jesús. Y porque ven a Jesús, así como nosotros un día lo vimos en tu santa palabra, corrimos hacia Él y recibimos la salvación y la vida eterna. Que hoy tu palabra corra y sea glorificada en tu iglesia. Que los santos seamos edificados, pero que también el mundo pecador sea resistido por el poder de la palabra de Dios. Y que el avance de la iglesia en este mundo sea evidente por la predicación de la palabra de Dios. De mi parte, mi Señor, me considero delante de ti inútil, un siervo inútil. Por eso clamo tu asistencia para ser fiel a la predicación de la palabra de Dios. Esta oración te la suplicamos en Cristo Jesús, Señor nuestro, para gloria y alabanza de tu nombre. Amén y amén. Dice la palabra del Señor, continuando en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, del 47 al 56. Puestos en pie por honor al Señor. Ruega por favor, exceptuando a las personas enfermas, que no se puedan poner de pie. Y a veces es curioso, las personas enfermas se ponen en pie y los niños sanitos o los jóvenes sanitos sin problema alguno se quedan sentaditos. La palabra, cuando leemos la Biblia, está Dios hablando, y si Dios habla, nosotros somos reverentes ante Él, inclinamos nuestro rostro y escuchamos atentamente su palabra. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice el Espíritu a su iglesia hoy. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una gran turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: al que le dé un beso, ese es. Arréstenlo. Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó. Rabí,
le dijo, y lo besó. Amigo, le replicó Jesús, ¿a qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. En eso, uno de los que estaban con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Y de inmediato dijo a la turba, ¿acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Palabra de Dios. Uno de los aspectos más tristes o más de mayor escozor o dolor en la vida humana es la violencia. ¿Quién de nosotros no ha sufrido la violencia? Vivimos un país violento como es Colombia, pero no solamente una nación muy violenta, es un mundo violento. Este mundo del siglo XXI que se jacta de ser civilizado es un mundo violento. La violencia es una constante en toda la humanidad. Encendemos la televisión y se presentan las noticias que hay violencia. Se abre un periódico, se enciende la radio. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos muestra del mundo? Violencia. Violencia en Colombia, violencia en la China, violencia en la Conchinchina. Vivimos un mundo violento. Ese cuentito de que somos la sociedad más civilizada de la historia es la gran mentira. Este mundo moderno del siglo XXI es la sociedad más violenta, porque la violencia va en progresión. ¿O acaso, cuando se había visto antes que las madres mataran por millones a sus hijos? Eso es violencia. Desde el vientre de un bebé, desde el vientre de una madre acunando a su bebé, ya se está manifestando la violencia. Hay violencia entre individuos, aún entre hermanos de la iglesia. Hay violencia entre la familia, el esposo contra la esposa, los padres contra los hijos contra los padres. Ya ni nos estremece cuando escuchamos en tal parte un hijo mató a su papá o mató a su mamá porque no le quiso dar 10,000 pesos para la droga. Vemos violencia entre los grupos sociales, violencia entre los pobres y los ricos, violencia entre los patronos y los obreros. La violencia es una realidad en nuestros tiempos. Vivimos un mundo lleno de violencia y nuestra violencia es la misma de toda la historia humana. El problema de la violencia humana ha sido tan grave, que cuando el príncipe de paz bajó del cielo y vino al mundo, los hombres le tratamos, porque yo no soy extraterrestre, ni tú tampoco, somos hombres, seres humanos. Los hombres maltratamos, violentamos al príncipe de paz que bajó del cielo para traer paz al mundo. Este es uno de los temas que nos trata el texto que hemos venido meditando y que hoy trataremos en dos aspectos naturales que nos muestra el pasaje. Hay dos cosas que nos muestra el pasaje respecto a la violencia con que fue tratado el Señor Jesucristo. El primero es la extrema violencia humana. La extrema violencia humana. Este texto nos muestra cómo el hombre puede llegar a ser tan violento. Y el segundo aspecto que vamos a meditar es la inamovible paz de Cristo. Cómo a pesar de la violencia que aquellos hombres ejercieron contra el Señor Jesús, su paz fue inquebrantable,
su paz fue inamovible. Entonces miremos pues lo que el Espíritu Santo nos dice esta mañana respecto al tema de la extrema violencia contra el príncipe de paz. Así se titula el sermón de este día. La extrema violencia contra el príncipe de paz. El pasaje nos relata la extrema violencia usada contra el Señor. En primer lugar, vemos que quienes le iban a prender se prepararon violentamente. Los enemigos, o sea, los fariseos, los ancianos del Sanedrín, la guardia del templo, todos ellos sabían que Jesús no era violento. Jamás nadie pudo llegar a decir, es que es un violento. Es que mire, vinieron a reclamarle unos sacerdotes o vinieron a reclamarle unos rabíes allá en Nazaret o allá en Caná de Galilea o allá en Capernaum, y entonces él les trató con violencia. Nadie podía decir que el Señor Jesús levantó la mano contra otra persona. Pero ellos pretendieron hacerlo ver como un bandido, como lo que hoy en día llamamos un guerrillero o un paraco, un bandido. Nunca vieron en él ninguna sublevación. Nunca él incitó una revuelta. Sin embargo, sus enemigos organizaron la aprehensión para que fuera en extremo violenta. La comitiva para apresar al Señor constaba de más o menos 500 personas. 500 armados contra el Señor. Pero esas 500 personas irían acompañados entre unos 50 y 100 soldados. Soldados de la Guardia Romana, que era la que dirigía el orden civil, la que dirigía, era como la policía de nuestra época. Había una guardia allí de soldados romanos. Ellos eran los únicos que podían llevar armas, espadas. Era el gobierno romano, Poncio Pilatos, que gobernaba allí, y lógico que venía de la orden del César. El pueblo no podía manejar armas, porque si el pueblo manejaba un armamento se podría formar una revuelta y era un peligro. Entonces era prohibido que el pueblo fuera armado, por lo menos con espada. Aquellos soldados iban con espadas. ¿Por qué iban con espadas ante alguien que no tenía ni un alfiler con que responder al ataque? Los otros, aquellos otros personajes que iban, que eran una turba de gente, la palabra allí nos habla de una turba armada, era una turba de gente malintencionada. Allí no eran gentes de lo mejorcito de Jerusalén o de lo mejorcito que había, recordamos, estaban celebrando la fiesta de la Pascua. No, ellos se habían asegurado de que fueran gentes malhechores, que pudieran responder a la invitación o al pago que les harían para ir a prender al Señor Jesús. Ellos llevaban garrotes. Imagínense 500 personas con garrotes, ¿cierto? Y llevaban antorchas. ¿Por qué llevaban antorchas? Para que no se les llegara a escapar el Señor. Ellos tenían instrucciones de atacar en caso de que Jesús se resistiera al arresto. Tenían que atacarlo. Y muy posiblemente querían que él y sus discípulos respondieran violentamente para poder atacarlo, quizás matarlo y justificar ese arresto violento. Este arresto en extremo violento contra un ser absolutamente pacífico e indefenso, como estaba el Señor Jesucristo allí ¿dónde era que estaba el Señor? En el huerto de Getsemaní. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Un meeting con los 12? Estaba orando. Estaba en la posición más pacífica que puede tener un ser humano, hincado a los pies de Dios. Pero el hombre
que es un ser violento por naturaleza, va contra Cristo. Esta violencia contra el Señor solamente evidencia que el hombre es en extremo violento. Y esa violencia procede de una naturaleza pecaminosa. El hombre no se violenta por causas. Hermano, ¿y usted por qué se enojó? Ah, es que mi esposa no me tenía el almuerzo bien hecho. Ah, es que no me planchó bien la camisa. Ah, es que ella es muy desobediente y por eso se enojó. ¿Ah? No, el hombre no se violenta, no se enoja por circunstancias de la vida. El hombre se violenta porque es pecador. Cada vez que yo me violento, porque yo no soy la excepción. El pastor Héctor parece una abejita, solamente parece. Ah, pero a veces tiene dientes de lobo rapaz. Digo que cada vez que nos violentamos, estamos exponiendo esa naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Porque no hay causa para que nos violentamos. Nos violentamos porque hay una naturaleza pecaminosa. Es que la violencia es una de las consecuencias de la caída en pecado. En Génesis 3, el Señor nos muestra cómo el hombre cae en pecado y es expulsado en Edén. Y solamente 7 versículos después, capítulo 4, versículos 7 y 8, vemos el primer asesinato violento que nos muestra la Biblia. Génesis 4, 7 y 8 dice así: si hiciera lo bueno, le dice el Señor a Caín, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Entonces ese cuentito de que es que yo me enojo porque me sacaron la que sabemos, no, el Señor dice que tú lo puedes dominar. Tú lo puedes dominar. Pero ¿qué hizo Caín? Caín habló con su hermano Abel. Y mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. ¿Fruto de qué? De su pecado. El Señor se lo evidencia en el versículo 7. El pecado te está acechando, Caín. Cuidado porque el pecado te acecha. Cuidado, hermano, cuidado, hermana, porque el pecado te está acechando. Y el fruto del pecado es que te vas a violentar. Esa es la evidencia del pecado. Pero el pecado no es solamente una acción, no es solamente actos, sino son actos progresivos, o mejor, una consecuencia progresiva del pecado. Vamos a leer los versículos 23 y 24 del mismo capítulo. Dice así: Lamech dijo a sus mujeres Ada y Sila: escuchen bien, mujeres de Lamech, escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, 77 veces vengado será Lamech. ¡Wow! O sea que el asunto va en progresión. ¿Desde cuándo viene la violencia humana? ¿Desde cuándo vienen las guerras y los asesinatos? Desde Génesis, desde la caída en el pecado. El hombre históricamente es un ser violento porque lleva en sí la naturaleza del pecado. ¿Y por qué la naturaleza del pecado produce violencia? Hermanos, generalmente se nos ha enseñado que el pecado es desobediencia a Dios. Generalmente se nos ha enseñado que pecado fue comerse una manzanita, una frutica, pero Dios sí es, perdónenme, porque hoy vimos en la escuela dominical el honor al nombre del Señor, pero perdónenme, eso es lo que dicen los hombres. Ay, Dios sí es cismático. Por una frutica se enojó, por una frutica echó del paraíso al pobre Adán y a la pobre Eva. No, hermanos, es que no era una frutica.
fue un acto violento contra Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, lo que hicieron fue agredir a Dios, a su Padre que los había creado, a su Padre que les había mostrado toda bondad al ponerlos en el Edén y darles todo para que vivieran una vida plácida, una vida gozosa en su presencia. Pero ellos lo violentaron. El pecador es violento contra Dios. Todo pecado es un acto de violencia contra Dios. Todo pecado, escúchalo bien, cuando estés pecando, hermano. Por eso la iglesia, a través de la santa palabra, a través de la predicación, expone la doctrina de la santificación progresiva. Porque reconocemos que todo pecado es un acto de violencia contra Dios. Santiago capítulo 4, versículo 4 nos dice así: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios, se vuelve violento contra Dios. La violencia contra el Señor no surgió en Getsemaní, cuando fueron a aprenderlo. La violencia contra Cristo surgió desde el principio, cuando el hombre cayó en pecado. Y esta violencia que sufrió el Señor ya estaba profetizada desde tiempos antiguos. El Salmo capítulo 2, el Salmo 2, versículos 1 al 3 dice así: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido, y dicen: hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. ¿Qué está ejerciendo el hombre pecador? Violencia contra Dios. El hombre pecador dice: seamos violentos contra Dios, conspiremos contra el Señor. ¿Cuántos de ustedes han visto una conspiración formada por una legión de orantes? Vamos a ver al centro una conspiración o una marcha de profesores arrodillados diciendo: Señor. Isaías 53, 7 y 8. Dice así la palabra del Señor: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprehenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Ahora, la violencia contra el Señor no se limita al día de su pasión y muerte. Esa violencia se manifestó desde su entrada en el mundo. Recordamos que Herodes pretendió matarlo en su tierna infancia. Mandó a matar a todos los niños que hubieran nacido para esa época. Los judíos quisieron apedrearlo y lanzarlo por el precipicio, como dice Lucas 4, 28 al 30 y Juan capítulo 8, 58 y 59. Dice así: al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. ¿Se enfurecieron contra quién? Contra el Señor Jesús, contra el Santo, contra el Príncipe de Paz. ¿Cuál fue la respuesta cuando el Señor les evidencia su pecado? Que en vez del arrepentimiento que conduce a la fe, ellos se fueron, lanzan ristre contra el Señor, se enfurecieron. Se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Juan capítulo 8, 58 y 59 dice: ciertamente, él le habla a los judíos
que les estaba predicando, dice: ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Es que la violencia contra del ataque sistematizado del reino de las tinieblas contra Dios en su trina unidad. No fue un ataque por algo que el Señor hubiera hecho o hubiera dicho. Fue un ataque de intenso odio generado desde las tinieblas. Es el odio que el diablo le tiene a Dios. El diablo odia a Dios, su creador. Pero no solamente, porque eso es lo que le dice a la mujer allí en el Edén. Le dice: si ustedes comen del fruto que Dios les dijo que no comiera, van a ser como Dios. O sea, ustedes van a desplazar a Dios de su trono. Y ese es el propósito del príncipe de las tinieblas. Si fuere posible matar a Dios, para él ocupar su trono. Ahora, otro aspecto de la violencia que nos enseña el texto es que Pedro, siendo discípulo del Señor, participa de esa violencia. Pedro, 3 años con el Señor, viviendo la paz que el Señor le da. Cuando se encuentra en esa situación, vienen aquellos hombres para arremeter contra el Señor. Es curioso, en otro de los evangelios, no recuerdo ahora, dice que él le habla al Señor: Señor, respondemos con espada. Pero él no esperó la autorización del Señor, sino que fue sacando la suya y le fue cortando la oreja a Malco. Malco era el siervo del sumo sacerdote. Y bueno, para nosotros eso sería, bueno, es un sirviente por ahí, el que limpia las caballerizas. No. El siervo del sumo sacerdote era, dijéramos, la mano derecha del sumo sacerdote. Era como el secretario del sumo sacerdote. Y él no estaba allí por casualidad. Él no estaba allí porque formaba parte de esa turba a la que le pagaron para ir a aprender al Señor Jesús. No, él estaba ahí porque él estaba representando al sumo sacerdote Anás. Por eso fue. Porque todo el asunto tenía que hacerse con una supuesta legalidad, con sello. No, nosotros estamos orando bien. Y así se obra en muchos de los actos violentos de toda la historia del mundo. Se ejerce violencia contra los pacíficos con sellos de garantía, ¿no? Es que por esto lo estamos violentando. Entonces Pedro se contamina con la violencia. Y es que, hermanos, la violencia es contaminante. Por eso sigan viendo esos programas de televisión llenos de violencia. Por eso, jóvenes, sigan jugando sus jueguitos de play, esos programitas llenos de violencia. Sigan jugando. Y van a ver los resultados. El Señor le dijo a Pedro: Pedro, acompáñame, vamos a orar. ¿Y qué hizo Pedro? Se fundió en el sueño. Y cuando él tuvo que salir a afrontar la situación que se vino, ¿cuál fue su respuesta? Una respuesta carnal. No estaba preparado. Y así sucede con todo cristiano que no está preparado en devoción, en oración, en sometimiento al Señor. Cuando llegan las circunstancias, tiene que responder con violencia. Y lo vemos fácilmente. Cristianos que tienen el pescadito en el carro, ¿no? en la maleta, en el maletero del carro, tienen su pescadito. Jesús. Es un hermano, es un cristiano. Y de pronto llega una moto se le mete, alguien le frena adelante, o cualquier cosa de esas, el ciclista, y se bajan como serpientes, y si pudieran matar al paciente, lo matan. Y profieren toda clase de bestialidades. ¿Por qué?
porque tienen un emblemita en el carro, pero no tienen la paz de Cristo en su corazón. No están preparados para afrontar cualquier situación de violencia que se les presente. Y el Señor le responde a Pedro: guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. El Señor lo reprende y le dice: mira, Pedro, la violencia solo genera más violencia. Como creyentes no podemos esperar que nuestra protección se logre o que nuestra justicia provenga mediante la violencia. Hay un movimiento moderno surgido por allá en los años 60 del siglo pasado, muy conocido como la teología de la liberación. Y es un grupo de supuestos cristianos, gente de la religión católica, gente de la religión evangélica, que vieron en Cristo al gran revolucionario. Y que el evangelio consiste en traer la justicia al mundo, así sea, con las armas. Bueno, a eso se les olvidó leer ese texto. Porque el Señor está diciendo: el que a hierro mata, a hierro muere. El que usa de la violencia solamente generará violencia y caerá bajo esa violencia. Como creyentes no queremos la violencia. Dios nos llama a confiar en Él. El Señor le dice: ¿crees que si yo lo hubiera, no crees que si yo lo hubiera pedido, mi Padre me habría enviado 12 batallones, 12 legiones de ángeles para defenderme? Pero ¿y entonces cómo se cumpliría lo que está escrito? Amado hermano, no te alarmes por la extrema y progresiva violencia del mundo. Esto solo está comenzando. Esto solo está comenzando. Muy pronto, más temprano de lo que esperamos, vamos a ver a la iglesia perseguida, a la verdadera iglesia perseguida. Todo este surgimiento del LGBTI, todo este surgimiento de libertades religiosas, no conducen sino a un final, a un punto focal: derribe a la iglesia. Porque la iglesia es la única que contradice todos los derechos del mundo. Porque la iglesia es la única que está en contra de la sociedad civil y de la paz de los hombres. La iglesia es una intolerante. Entonces hay que atacar a la iglesia. Así como atacaron al Señor Jesucristo, van a atacar a su cuerpo en esta tierra. La violencia va a seguir siendo extrema y va a seguir siendo progresiva. No te alarmes por la violencia. Es el resultado del pecado de los hombres. Más bien, examínate si estás ejerciendo violencia en alguna forma en tu vida personal. ¿Saben? Hasta yo caigo en ese pecado. Algo me sale mal y digo: ¡ah! ¡Qué bruto soy! ¡Pero qué tonto! ¡Ah! ¿Por qué no me di cuenta? Y me violento a mí mismo. ¿Y cómo está tu violencia con tu familia? Espositos, es una lucha que como esposos tenemos. Creemos que la autoridad viene por ejercer violencia. No, hermanos. La autoridad suprema de nosotros, que es Cristo Jesús, no ejerce violencia contra nosotros. Él nos corrige y nos enseña con amor. Y nos ordena corregir y enseñar en amor. Y el Señor ordena que tratemos a nuestra esposa como un vaso más frágil. Cuando usted le está diciendo a su esposa: ah, pero usted es una boba, pero usted es una inútil, es que usted no está ayudando, es que usted es una gastona, hermanito, estás ejerciendo violencia contra ella. Y la violencia no es del Señor. La violencia es evidencia de tu pecado. Examínate. Cuando le estás diciendo a tu hijo: eres un tonto, no sirve para nada, arréglese porque es que usted está mal,
Estamos ejerciendo violencia contra nuestra familia y violencia en nuestro entorno. Esto es algo que el Señor nos confronta. Y no crean, yo soy el primer confrontado. A los que manejan auto o a los que manejan moto. Tan fácil que es salirse de los chiros, como decimos en nuestro idioma coloquial. Es tan fácil. Y ser violentos. Ser violentos contra nuestro patrono, ser violentos contra nuestro empleado. Cuán fácil es ser violentos. Claro, para nosotros quizás violencia es cuando tomamos los puños. No, hermanos, se ejerce violencia de muchas formas. Violencia laboral, violencia sexual. Se ejerce violencia de muchas formas. ¿Cómo estás viviendo tu paz en tu hogar, en tu familia, en tu entorno, con tus hijos? Toda violencia solo evidencia tu pecaminosidad. Si eres violento, significa que el pecado aún te gobierna. Y la solución no es hacer terapia para refrenar la violencia. Infortunadamente, a nuestras oficinas pastorales llegan muchos hermanos y hermanas a tratar el problema de la violencia intrafamiliar, más de lo que ustedes creen. Sí, hermanos, desgraciadamente la iglesia moderna sufre de ese pecado de la violencia intrafamiliar. Infortunadamente para muchos la solución es ir a un psicólogo. No, es que hay que ir a un psicólogo. Pastor, es que hasta el psicólogo hemos visitado. Al último que visitamos es al representante del Señor, al pastor, a la iglesia. Es al último que, pero ya pasamos por el psicólogo. Y eso las terapias. No, y eso se intentaron las terapias habidas y por haber. No, hermano, para tu violencia no tienes que hacer terapia. Para refrenar tu violencia la solución no es terapia. Para refrenar tu violencia debes arrepentirte de tus pecados y someterte al hermoso señorío de Cristo, que es el príncipe de paz en tu vida. En contraste a la extrema violencia del ser humano, el Espíritu Santo nos va a mostrar ahora en el segundo punto la inamovible paz de Cristo. La inamovible paz de Cristo. Y lo primero que debemos contemplar es que este suceso de la aprehensión, el camino del Calvario y la cruz muestran la naturaleza humana y el estado de humillación de nuestro Señor Jesucristo. Allí está plasmada la naturaleza humana del Señor Jesucristo. Él fue aprehendido como un ser humano, Él fue violentado como un ser humano, Él fue latigado como un ser humano, Él fue escupido como un ser humano, Él fue crucificado como un ser humano, fue lanceteado en su costado como un ser humano. Él estaba en cuerpo humano. Todo lo que Él sufrió, lo sufrió en su ser humano. Y como humano sufrió y lloró y se quebrantó y le dolió. Ese cuentito de que no, es que eso era un espíritu, que era ¿cómo llaman ahora? Una personificación, un holograma. Esas son bobadas modernas. El Señor Jesucristo estaba en cuerpo de hombre, y sufrió lo que cualquier hombre pudiera haber sufrido. Pero ninguno pudiera haberlo resistido como lo resistió el Señor Jesús. El Señor Jesús estaba en su naturaleza humana. Y en esa naturaleza humana también estaba en un estado de humillación. Fue humillado hasta el extremo. Pero en medio de esa naturaleza humana, en medio de ese estado de humillación,
surge la más gloriosa expresión de su divinidad. En medio de su naturaleza humana, en medio de su humillación, la palabra nos muestra que Él es Dios. 100% hombre y también 100% Dios. Jesús el Señor se rebajó a ser hombre, pero no se rebajó a obrar como los hombres. Jesús demuestra su naturaleza divina, respondiendo a la violencia con paz. Sería contradictorio que el príncipe de paz hubiera respondido a la violencia con más violencia. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6. Nos anuncia la venida del príncipe de paz. Y dice así: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía. Esta mañana hablábamos de la soberanía. ¿De quién es la soberanía? Del Señor. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Hermoso nombre de nuestro amado Redentor, Príncipe de paz. Príncipe de paz. Acuérdate cuando te vas a violentar de que el príncipe de paz está en tu corazón. ¿Cómo vas a agredir al príncipe de paz? ¿Cómo hemos agredido al príncipe de paz con nuestra violencia, hermanos? Esto nos debe quebrantar. No es una emoción, sencillamente, es que me quebranto al ver el amor, la ternura del príncipe de paz. Es eso, el príncipe de paz. Y en Isaías 53, 7, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Aleluya. El Señor Jesús se había preparado en oración allí en Getsemaní para afrontar este momento de extrema violencia. Todo su ministerio había estado, en todo su ministerio, Él se había estado preparando para ese momento de extrema violencia. Pero su dependencia del Padre le fortaleció en su naturaleza divina para permanecer inamovible en su paz. A pesar de la terrible agresión, Él fue inmutable en su paz. Como nos dice el versículo 51 y 52, dice: en eso, uno de los que estaban con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que hierro mata, hierro mueren. Jesús no respondió con violencia a la violencia y condenó la violencia en su discípulo. ¿Por qué? Porque su identidad es paz. Él es el príncipe de paz. Y Dios no es el que hace la paz, Dios es en sí la paz. Su naturaleza es paz. Él es la verdadera paz. El Señor Jesús no contraatacó a sus captores, tampoco salió huyendo. Como príncipe de paz, lleno de su paz y estableciendo la paz, va y se entrega voluntariamente para ser apresado. Él no tiene espada, Él no tiene armas, pero su defensa fue su palabra. Y les demuestra que Él no es un bandido. Ante la agresión con las armas, Él tiene la palabra. Su arma es la palabra. Versículo 55 nos dice: de inmediato dijo a la turba: ¿acaso soy yo un bandido para que vengan con espadas y palas a arrestarme? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y nunca me prendieron.
públicamente Él manifestó su naturaleza de paz y evidenció ser el príncipe de paz. Y como príncipe de paz, Él se resistió, rehusó a usar la merecida violencia contra sus enemigos y perseguidores. Aquellos enemigos, aquellos perseguidores, aquella turba malvada, bien podría haber recibido la violencia del Señor. Pudieron haber quedado como quedaron los rebeldes del desierto, cenicita, o se abrió la tierra y se los tragó. Así hubieran podido quedar, porque con una sola palabra del Señor ellos hubieran quedado fulminantemente quemados. Pero Él no es un bandido, ni Él se resiste ni usa violencia contra sus enemigos. En Juan vemos que con solo responderles, yo soy, viene la turba y dice, ¿a quién le están buscando? Y él dice, a un tal Jesús de Nazaret, le dice la gente, dice, yo soy. ¿Y qué sucedió cuando él dijo, yo soy? Se fueron de espaldas y se cayeron. Imagínense qué tal que con una sola palabra lo hubiera reprendido, hubiera dicho, muéranse. Ahí habían quedado. Quédense. Ahí habían quedado. Sepúltense. Ahí habían quedado. Pero el Señor no usó su poder para violentar a sus enemigos. El Señor Jesús tampoco acudió a la ayuda del Padre. Allí dice que si hubiera pedido al Padre, Él hubiese enviado 12 legiones de ángeles poderosos. ¿Saben cuántas legiones? ¿Cuántos son 12 legiones de ángeles poderosos? Una legión son 6,000 soldados, o eran 6,000 soldados para la época. Y más o menos unos 750 de a caballo. Serán casi 7,000. Mal contadito, unos 75,000, 80,000 ángeles hubieran venido a defender al Señor. Pero imagínense qué hubiera pasado si 75,000 ángeles poderosos de Dios hubieran venido a defender al Señor. Un solo ángel, en Segunda de Reyes, un solo ángel, Segunda de Reyes 19, mató a 185,000 soldados asirios. Dice, y el ángel del Señor vino y mató a 185,000 soldados asirios. Y esos soldados estaban fuertemente armados. ¿Qué hubiera sucedido si el Señor pide, Padre, envíame ángeles a que me defiendan? Y el Señor le hubiera enviado una corte de ángeles y lo hubieran defendido. Oh, no había quedado ni uno solo en todo Israel. Pero no era tiempo de defenderse. Era tiempo de entregarse. Porque el versículo 54 nos dice, pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? El Señor Jesús no vino para violentar a la humanidad, ni siquiera a las tinieblas. Él vino a cumplir las escrituras, a cumplir el plan de Dios de restaurar su reino, estableciendo no violencia, sino la paz de Dios sobre un mundo afectado por el pecado y sumergido en la más extrema violencia. Entonces ninguna ofensa violenta le movería de su santo propósito. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículos 13 al 18, en donde vemos el ministerio de la naturaleza del príncipe de paz. Efesios capítulo 2, versículos 13 al 18, así dice el Espíritu Santo en su palabra. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios nos ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos, Israel y gentiles, ha hecho uno solo. ¿Cómo ha hecho uno solo a los dos pueblos? Derribando
mediante su sacrificio, el muro de enemistad que nos separaba. Ahora cualquiera pensaría que el muro de enemistad era Israel y la iglesia, o Israel y los gentiles. No, el muro de enemistad que nos separaba era el muro del pecado, no que nos separaba entre hombres, porque ellos hasta para los negocios se mangualaban, sino que nos separa de Dios. El muro que nos separa de Dios fue derribado por Cristo. Dice, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos, y esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. No a la enemistad entre judíos y gentiles, a la enemistad entre Dios y el hombre. El Señor hizo de los dos pueblos uno solo. Y eso nos muestra que tanto gentiles como judíos, como lo dice Romanos, necesitamos de la redención en Cristo. Versículo 17 dice, Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. El problema de la violencia humana es consecuencia de estar separado de Dios. Y la obra redentora de Cristo consistió en restaurar la relación del hombre con Dios. Cristo sufrió sobre sí toda violencia para que por medio de su sacrificio cruel, la paz de Dios se estableciera en el mundo pecador y que cesara la enemistad del hombre contra Dios y a su vez del hombre contra el hombre. Los hombres pretenden hacer tratados de paz. Pretenden por sus propios medios establecer paz en el mundo y proclaman la paz, pero paz no habrá. Y en Colombia lo estamos viviendo. Hace algunos años, no recuerdo si fue el 17 o el 18, mi historiador favorito me lo recuerda, se hizo un tratado de paz en Colombia. El tratado de paz con la famosa guerrilla de las FARC. Un tratado de paz en donde no podía haber paz de antemano, por una sencilla razón: Cristo no es el centro de esa paz. La paz no consiste en la cesación del conflicto. La paz consiste en la presencia de Dios en el pecador para que cese el pecado que genera la violencia. Los hombres proclaman paz, pero no habrá paz. Porque mientras Cristo no reine en el corazón del pecador, habrá violencia. La humanidad jamás hallará paz por sí misma, por sus medios, por sus intentos. Solo mediante el Señor Jesucristo tenemos la paz. Juan 14:27 nos dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Y Juan 16:33 dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, en este mundo afrontarán violencias, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Yo he establecido mi paz en ustedes. Hermanos, como redimidos del Señor, tenemos la identidad de Dios. Cuando Cristo te llamó a la salvación y te convirtió en un su hijo, tú recibiste la paz de Dios, la identidad de paz de Dios. Cristo implantó su paz en nuestro nuevo ser. ¿Por qué hubo paz en nuestro ser? Porque Cristo nos reconcilió con Dios. Porque somos reconciliados con Dios, ahora recibimos el favor de la paz.
Pero ¿para qué fuimos reconciliados con Dios? ¿Para qué fuimos llamados a la paz de Dios? Para tener una relación íntima con Él. Y Él nos ha dado autoridad sobre el pecado. ¿Por qué Dios nos da autoridad sobre el pecado? Para no violentarlo a Él. Porque tu pecado, amado cristiano, mi pecado, es violencia contra Dios. Y la paz de Dios me lleva a que yo tenga autoridad sobre el pecado, a que tú tengas autoridad sobre tu pecado. El Señor no solamente nos libró del pecado, Él nos dio autoridad sobre el pecado. El Señor no solamente nos libró de la condenación del pecado, Él nos dio autoridad sobre el pecado. Como Él venció el pecado, nosotros podemos vencer el pecado para no violentarlo a Él y para no violentar al prójimo. Porque dice, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Una de las evidencias del nuevo nacimiento es la paz del cristiano. Como cristiano estás llamado a evidenciar en tu vida, en tu familia, en tu entorno, la paz de Cristo. No oses en divulgar que eres cristiano si en tu vida no está la paz de Cristo. Y si en tu vida no está la paz de Cristo, es el momento de que te hinques al Señor y digas, Señor, aquí estoy. Mi contienda, mi violencia está generada por mi pecado. Señor, perdóname mis pecados y líbrame aún de los que me son ocultos. Pero hermanos, también somos embajadores de Cristo. Y mediante el Evangelio de la paz, estamos proclamando la paz de Dios para un mundo pecador. En medio de este mundo de violencia, es urgente proclamar las nuevas de paz. En medio de la guerra humana, solo el Evangelio de Cristo puede traer verdadera paz y hace deponer la violencia que produce el pecado. Como cristiano, estás llamado a proclamar la paz. Y no solamente con palabras, sino con acciones de paz. ¿A qué conclusión hemos de llegar? Hermanos, en este pasaje hemos contemplado que el pecado produjo en toda la humanidad una naturaleza violenta, tan violenta que aún al príncipe de paz hemos tratado con extrema violencia. Pero ante esta extrema violencia, el Señor Jesús respondió con su inamovible paz. Y por medio de su sacrificio violento en la cruz, estableció el pacto de paz para con Dios, que ahora nos cobija mediante la salvación. ¿A qué aplicaciones prácticas hemos de llegar? En primer lugar, quiero hacerte un llamado a ti que aún no has creído en el Señor Jesucristo. Quiero hacerte un llamado a ti que a pesar de que has escuchado el Evangelio, te rehusas a ser siervo del Señor Jesucristo, a pesar de haber recibido el tratado de paz que el Señor te ofrece, tú le rechazas y quieres seguir viviendo tu vida pecaminosa. Debo decirte que cuando tú pecas, estás violentando a Dios. Y lo más curioso es que la gran mayoría de los que pecan hoy en día se llaman adalides de la paz. La naturaleza de pecado que tú estás llevando como incrédulo ejerce violencia y te haces partícipe de la violencia del mundo. Pero a ti que estás separado de Cristo, a ti que aún no has querido creer en Cristo, hoy el Señor viene a tu vida para traerte la paz que el mundo no te puede dar. Mientras vivas en pecado, vivirás en zozobra. Pero hoy la paz verdadera viene a ti. Corre a Cristo, porque Cristo es el único que te puede perdonar pecados. Y recuerda,
Tu pecado es el que te hace un violento. Corre a Cristo. Porque Cristo permitió ser violentado en la cruz del Calvario para que por medio de su violencia tú tuvieras la paz. Y no una paz pasajera, sino la paz de la vida eterna en Cristo Jesús, hoy Señor nuestro. Hoy a ti te digo que no has creído, cree en el Señor Jesucristo. Corre a Cristo, ríndete a Él y acepta el pacto de paz que Él tiene de Dios para contigo, para que salgas del mundo de violencia en que estás viviendo. Y a los hermanos digo, Cristo nos llamó a la paz de Dios. Cristo te llamó a la paz de Dios. Te lo suplico, vive en paz. Vive en paz y evidencia la paz de Cristo en ti. Pero esta paz no es para que vivamos cómodamente, para que no tengamos conflictos. No, hermanos. La realidad de la paz de Dios, de la paz de Cristo, es que nosotros estamos viviendo en una guerra espiritual. Y la paz de Dios nos fue dada para que tengamos libertad de adorarle y servirle por su paz y en su paz. Pero también su paz nos ha sido dada para que edifiquemos la iglesia de paz, para que seamos conocidos como iglesia de paz. Y hoy en día, en estas redes sociales, Facebook, Twitter y todas esas cosas de comunicación que hay, ustedes pueden ver la extrema violencia humana contra Dios, contra los hombres. Y una de las características de este sistema de comunicaciones es la iglesia virtual y los teólogos del Facebook. Gente que no muestra la paz de Cristo por ninguna parte. Gente que con sus palabras hieren y matan y violentan a sus hermanos. Hermanos, el Señor nos llamó a edificar la iglesia de paz. Ese cuentito de la iglesia, de la teología de la liberación, es una falsedad, es una mentira. Hermanos, la iglesia, Ríos de Agua Viva, debe tener una identidad de paz y predicar el evangelio de paz. Llevar del mundo pecador el evangelio de paz de Dios para con el pecador. Y el Señor nos dio la paz para que avancemos el reino de Dios en este mundo. No podemos ser como Pedro, pretendiendo ir al mundo, a ganar el mundo con la espada de la carne. El Señor nos dio la paz para que avancemos el reino de Dios en este mundo, para que apabullemos el reino de las tinieblas, mediante nuestras poderosas armas espirituales, poderosas en Dios, que traen paz al mundo. A Dios sea la gloria por siempre en su iglesia. Que la iglesia Ríos de Gracia sea una iglesia que vive en la paz de Cristo, que proclama la paz de Cristo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amado Señor y buen Redentor, perdónanos, Señor. Hoy la exposición de la palabra nos debe llevar a un profundo examen y a exponernos delante de ti en nuestra violencia. Ninguno de los aquí presentes estamos eximidos de juicio por nuestra violencia. Porque tu palabra dice, por cuanto todos pecaron. Oh Señor, nosotros pecamos siendo pecadores. Y te violentamos una y otra vez, y blasfemamos una y otra vez, y pretendimos quitarte de tu santo trono y una y otra vez. Fuimos tus enemigos, enemigos violentos, participantes de la muerte de Cristo. Pero ¿cuál fue tu acción sobre nosotros?
¿Qué hiciste por nosotros? Paz. Nosotros merecíamos toda violencia, merecíamos ser apabullados, pisoteados, desmenuzados y echados al fuego eterno. Pero ¿tú qué hiciste? Paz. Y al ir a la cruz, sufriste la violencia humana para traer la paz de Dios al mundo perdido y pecador. Y esa paz vino a nosotros. Aquel momento de nuestra preciosa salvación. La identidad de paz del príncipe de paz fue puesta en nuestra vida. ¿Y cuál ha sido nuestra respuesta? Aún siendo santos, persistimos en pecado. Pero Señor, hoy al estar evidenciados frente a tu palabra, te pedimos perdón, porque al pecar te hemos violentado, Señor. Como pecadores te violentábamos y ahora como santos vergonzosamente también te violentamos. Y te pedimos perdón, Señor. Y te pedimos que tu Espíritu Santo ponga en nosotros cada día más la identidad de la paz de Cristo en nuestro ser, para que no te violentemos más, Señor. Para que no violentemos más a nuestro prójimo. Para que el esposo no violente a la esposa, ni la esposa al esposo, ni los padres a los hijos, ni los hijos a los padres. Para que los hermanos no nos mordisquemos como las manadas de lobos rapaces. Para que la iglesia sea una iglesia de paz. Porque la iglesia se ha amoldado al mundo del conflicto. Perdona, Señor, a tu iglesia. Perdónanos a nosotros como iglesia Ríos de Gracia por cada acto de violencia que hemos tenido entre nosotros mismos. Por cada palabra violenta que hemos tenido contra ti, contra nuestro hermano, contra nuestra esposa, contra nuestros hijos. Y asístenos, Señor. Ayúdanos a mortificar este pecado que todavía nos persigue, que todavía nos acosa, pero tú nos has dado autoridad en Cristo Jesús para que el pecado no avance en nosotros, sino que cada día sea mancillado. Asístenos, Señor, te lo suplicamos. Y asístenos para ser fieles embajadores del príncipe de paz en este mundo violento. Asístenos, Señor, para traer la paz y establecer la paz que el mundo no da, que solo Cristo puede dar. Asístenos, Señor, para proclamar la paz del reino de Dios al mundo violento, para que seamos representantes fieles del príncipe de paz en la predicación del evangelio, pero también en la acción del evangelio. Señor, líbranos de pretender obtener resultados mediante la violencia. Líbranos de buscar nuestra paz mediante la violencia, porque tu palabra nos advierte: el que a hierro mata, a hierro muere. Ayúdanos, Señor, a ser buenos embajadores del príncipe de paz en medio de un mundo violento. Que tu iglesia sea un instrumento de tu paz, que en todo momento te glorifica y te exalta. Oh príncipe de paz, a ti la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, que la palabra de Dios penetre en sus corazones, que estremezca sus vidas y que los llame a la paz de Cristo. El Señor los bendiga y los guarde. El Señor ponga su identidad, su naturaleza de paz en sus corazones y que vivan en paz, hermanos. Los amamos en el amor de Cristo y nos despedimos desde nuestra sede en el barrio Robledo Kennedy de Medellín. Esperamos vernos el próximo domingo a las 10:15 de la mañana por este mismo canal, pero preferible, si estás en Medellín o sus alrededores y puedes venir, ven. Nuestro culto comienza a las 8:30 de la mañana
en el barrio Robledo Kennedy de Medellín. Me despido en el amor de Cristo. El Señor nos lleve con todo bien. Amén y amén. Chao, chao.